No, yo tengo la mía, pero me pidieron una. O sea, que le copie la tuya. Pero se me olvidó hacer. Aquí quedó una, por si acaso. Es fallida. Ok, muy buenas noches. Buenas noches. Qué bueno que estamos otra vez reunidos en nuestro tercer curso de nuestro amigo Pablo. Pablito clavó un clavito. ¿Ya? ¿Qué clavito? ¿Cómo es? ¿Qué clavito clavó Pablito? Un clavito. Pablito clavó un clavito. un clavito. ¿Cuántos clavitos? Un clavito clavó Pablito. ¿Cuántos clavitos clavó Pablito? En ese, es el que estamos. ¿Ya? Comencemos con nuestra oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Domingo de Guzmán, ruega por nosotros. Muy bien, comencemos con revisando la tarea que habíamos dejado. El miércoles pasado habíamos dejado una tarea que era leer la versión de Lucas, la versión de Hechos de los Apóstoles, de lo que le había pasado a Pablo, ¿ya? Les hago un recuento así flash, ¿ya? En las cartas de Pablo, Pablo habla mucho del acontecimiento de cómo conoce él a Cristo. Y la forma como él lo conoce, digámoslo así, es algo muy interno, algo que le pasó a él internamente, que fue un proceso, podemos decir eso, que él lo decía, Dios desde el vientre de mi madre ya me había separado, me había elegido para algo. O sea que él ya lo pone a pensar diciendo, Diosito ya estaba haciendo su plan conmigo desde que yo había nacido, y era que por fin yo llegara a conocer quién era el Mesías, quién era el Hijo de Dios. Y al final él termina diciendo, yo quiero conocer a Cristo, quiero conocer el poder de su resurrección. O sea que es todo una lucha interna de lo que él ha estado pasando. Y al final él termina diciendo, Dios fue el que reveló a Cristo en mí. Y Cristo resucitado se me aparece a mí, pero como a un nacido de forma anormal. Es decir, que él no llegó a conocer a Cristo de la forma como regularmente se conoce a Cristo, por los discípulos, la catequesis, las enseñanzas, lo que sea, sino que él no supo llegar a ese encuentro, y según su teología fue Dios el que le hace como ayudar a la mamá a dar a luz a ese bebé que viene atravesado, y Dios fue el que le dio su empujón final. Lucas, en Hechos de los Apóstoles, 30 años después de los acontecimientos, o un poquito más, vuelve a redactar esa historia, y ese fue el trabajo, la tarea que tenían ustedes. Cómo Lucas, en Hechos de los Apóstoles, vuelve a redactar lo que le pasó a Pablo, y nos dimos cuenta que Lucas redacta lo que le pasó a Pablo 3 veces en Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 9, en el capítulo 22 y en el capítulo 26. Y en el capítulo 9, Lucas cuenta la historia en tercera persona. Es decir, Lucas narra lo que le pasó a Pablo. En el capítulo 22, según Lucas, Pablo narra lo que le pasó a él cuando es arrestado en Jerusalén, y antes de que se lo lleven arrestado, Pablo le habla a sus conciudadanos, a sus correligiosos judíos, y les explica qué es lo que le pasó a él. Y en el capítulo 26, Pablo ya está arrestado, tiene que ir delante de un rey,
y delante del rey él vuelve y argumenta qué es lo que le pasó. O sea que 3 veces Lucas cuenta ese evento. Pero vamos a ver en qué se diferencia a lo que decía Pablo de sí mismo. Empecemos por ahí. ¿Qué dice Lucas? Que ¿en dónde nació Pablo? Tarso. Tarso. De Cilicia. Tarso de Cilicia. Cilicia. ¿Cómo se escribe Cilicia? Charlie. Con 6. Charlie Indian. Lima. Cilicia. Con otra C, ¿no? Así mismo. Tarso de Cilicia. En Tarso de Cilicia. ¿Dónde quedaba Tarso de Cilicia? En Cilicia. En Cilicia. Hoy sería Turquía. Turquía. Hoy sería Turquía, el país de Turquía. Claro. Tarso era una ciudad capital muy importante del Imperio Romano, al oriente del Imperio de Roma, en Tarso, sobre todo porque tenía conexión hacia las montañas, hacia el norte, y tenía entrada al mar, o sea que era un puerto, pero también tenía montañas y podían extraer minerales de las montañas, podían hacer comercio con el mar. Hay un problema, según los que han estudiado la geografía donde quedaba el antiguo Tarso, era que había muchos riachuelos que bajaban de las montañas hacia el mar, y lo que hacía de Tarso era una ciudad muy húmeda, como muy pantanosa, y al tener pantanos tenían mosquitos, como aquí en este pueblo, más o menos. Y lo que producía esos pantanos y esos mosquitos, según los estudiosos que han estudiado los cadáveres, los cuerpos encontrados en las tumbas allí en Tarso, era una presencia alta de malaria. De malaria. Y les dejo ese cuento ahí porque más adelante nos vamos a dar cuenta que Pablo en sus cartas habla de que él tiene un aguijón en la carne que le ha pedido a Dios que se lo quite, y Dios le responde: mi gracia te es suficiente, y de pronto debe ser una enfermedad que él tuvo, pero todavía no nos adelantemos a los hechos. Para eso, Tarso de Cilicia es, por ser una ciudad importante para Roma, era poblada por ciudadanos romanos. Y de ahí viene la idea de que Pablo podría ser un ciudadano de Roma. Supuestamente. Supuestamente. Ok. Y esto es Asia Menor, no es Asia en esa época. Es que Asia Menor era el nombre que los romanos le dieron a esa provincia. A esa provincia, ok. Asia Menor, así la llamaban los romanos. Ok. Según Lucas, ¿cuál es la familia y la religión y la formación que tuvo Pablo? Judía. Dice que es judío, sí. Hijo de hebreo, Hijo de hebreo. nacido, hijo de hebreo, y estudioso de Dice la ley. estudioso de la ley. De la fe. Celoso de Dios como cualquiera de ustedes. ¿Con quién estudió? Con Gamaliel. Gamaliel. Según Lucas, estudió con Gamaliel. Y ahí es donde yo me rasco la cabeza y digo, ¿cómo que estudió con Gamaliel? Si Gamaliel era muy libre en su interpretación de la ley, mientras que Pablo era demasiado estricto en su interpretación. O no le hizo caso al maestro para nada, Sí. que eso también sucede, ¿ya? O de verdad Gamaliel no fue su maestro. Y según Lucas, Gamaliel fue el maestro de Pablo, pero Gamaliel no vive en Tarso de Cilicia. ¿Dónde vive Gamaliel? Roma. En Jerusalén. Ahí. En Jerusalén. Y entonces yo me vuelvo a rascar la cabeza y decir, si Pablo fue educado en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel, ¿cómo es que Pablo nunca conoció a Jesús cuando Jesús fue a Jerusalén? ¿Cómo? Sí, pero él nació en el año 8 más o menos, Pablo. Y si está educado y criado en Jerusalén, ¿cómo es que
Jesús muere en el año 30 y él ya está bajo la formación de Gamaliel. O sea, sí ven como que las Sí, dos hay un cosas poco de históricamente a mí no me cuadran mucho. O sea, que él no haya sabido cómo crucificaron a Jesús, ya que quiénes eran sus discípulos, sus apóstoles, porque las cartas se lo dicen, ya, yo no hablé con nadie hasta 3 años después de lo que me pasó. Si me dan como que las dos cosas no me cuadran. ¿Cómo dice Lucas que él perseguía a la iglesia? Dice, él le pidió cartas de recomendación a los sacerdotes para ir a Damasco. ¿Ya? ¿Qué tiene que ser un fariseo con los sumos sacerdotes? Son dos grupos totalmente diferentes el uno del otro. ¿Ya? Además, la autoridad del sumo sacerdote, adivine dónde se acaba. Cuando sale de Jerusalén. Y Damasco no queda ni en el país, queda en el país vecino, en el norte. O sea que voy con la autoridad del sumo sacerdote a Damasco a traer a esos que se portan mal. Pero Damasco es otro país. Aquí el sumo sacerdote no tiene ninguna autoridad de absolutamente nada. También entre los judíos. No. En la sinagoga. No, porque el sumo sacerdote está encargado del templo, del culto en el templo, de los sacrificios en el templo, pero la enseñanza y la formación ya no va de parte del sumo sacerdote. No tiene nada que ver el sumo sacerdote con eso. Eso sí, el sumo sacerdote es el presidente del Consejo de Jerusalén, que se llama Sanedrín. Ya, él es el presidente del Consejo, pero eso es solo en Jerusalén. Por fuera de ahí ya no tienen más que hacer. En Damasco tenían una sinagoga. En Damasco había varias sinagogas, sí, varias sinagogas. Pero cada sinagoga tiene su rabino, su maestro, y ese es el encargado de su sinagoga, como nosotros. Cada parroquia tiene su párroco. La diferencia con nosotros es que todas las parroquias están bajo un obispo y el obispo está conectado con el Papa de Roma. Pues él es el presidente de Sanedrín, El sumo sacerdote, sí. que está en Jerusalén. En Jerusalén. Sí. Entre ellos no, el sacerdote es templo, culto, ritos, sacrificios, etc. Pero todo dentro de Jerusalén. Por fuera, si no hay templo y no hay culto y no hay sacrificios, el sacerdote no tiene nada que hacer. Y esos hombres que iban con Pablo serían soldados de Sanedrín. ¿Y para qué necesita soldados? ¿Quiénes eran los hombres que iban? Bueno, pueden ser soldados porque él dice que iba con las cartas del sumo sacerdote ¿a qué? A arrestar. A arrestar, entonces necesitan Pueden ser soldados. Soldados de Pero de Sanedrín. nuevo, soldados de Jerusalén en otro país, en otra ciudad, o sea, como que ustedes no tienen ninguna autoridad. Es como que me diga que la policía de aquí de Miami me va a ir a arrestar en Broward. Así. No están en su jurisdicción, ¿ya? No están en su jurisdicción. Igualmente ellos. ¿Cómo van a mandar policía de Jerusalén si yo no vivo ni tan siquiera en el país? Estoy viviendo en otro país. ¿Sí me entienden? Como que muy lindo lo que cuenta Lucas, pero no me cuadra. No cuadra. No me cuadra. Quiere ser una riviera en Gaza. Por ahí van, no sé, exacto. Y lo bonito, lo que me encanta Lucas es dice que él iba a arrestar hombres y mujeres. A echarlos los dos a la cárcel. ¿De cuándo acá las mujeres las llevaban presas a una cárcel? Parece que la mujer no tenía validez legal en una corte de ellos. Porque la mujer no era, ¿cómo se dice eso? Una persona independiente, ¿cómo es que la palabra para eso? Natural, algo así. Persona natural, es decir, yo soy responsable por mis propios actos, porque yo soy el que determino todo esto y legalmente
yo soy el que me ocupo de mis cosas, como se hace hoy en día. Antiguamente no, la mujer dependía totalmente de la autoridad del varón, bien sea del papá, bien sea de su hermano mayor si murió el papá, bien sea de su esposo si es casada, o bien sea de su hijo varón si es el papá, el esposo falleció y es el hijo varón el que cuida de él. Por sí sola, la mujer en esa época no tiene ningún derecho, ninguna autoridad. Por eso el testimonio de las mujeres no eran válidos en las cortes de aquella época, porque aunque la mujer puede ser testigo, los de la corte no saben si la mujer lo está diciendo para proteger a los varones de su familia o porque los varones de la familia le dijeron, cuidadito, abre la boca, o diga solamente lo que yo le voy a mandar y decir, porque si yo no obedezco, pues me botan a la calle como un perro y ya no tengo ninguna legal, o sea, legalmente nada la cubría. Y dice Lucas, tan celoso estaba Pablo que hasta a las mujeres las metía a la cárcel. O sea, ahí se nota la exageración del celo que él quería. Los encadenaba y los llevaba a Jerusalén. Pero había mujeres que tenían propiedades, que eran comerciantes, y prestaban sus propiedades para esas primeras iglesias. Sí, ¿Tuvieron en esa pero reunión? las romanas, Sí. no las judías. Ok. Las romanas. Las romanas sí. Las romanas. O al menos que tengan ciudadanía romana, aunque son de religión judía. Okay. Sí. Ahora, esto es lo que me interesa. ¿Cómo conoció a Cristo según Lucas? Cada versión cambia un poquito. En camino de Damasco oyó una voz. Sí, vamos hacia Damasco. O sea que él ya de Jerusalén hacia Damasco. Y entonces vamos a leer la primera columna, ¿ya? Primera columna, versículo 3. Dice Lucas, al acercarse a Damasco en su viaje, de repente, ¿qué le pasó? Una luz del cielo brilló alrededor de él. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, según la primera versión, ¿qué vio Saulo? Una luz. Una luz. ¿Qué oyó? Una voz. Una voz. Y los que iban con él, ¿qué pasó con ellos? Leamos el versículo 7. Solamente escucharon, pero no vieron. Versículo 7, ¿qué dice? Los hombres que viajaban con Saúl se quedaron allí sin habla. Escucharon el sonido, ni una voz. Escucharon el sonido, pero no vieron a nadie. Ok. Vamos a la segunda columna. ¿Ya? Segunda columna, versículo 6 en la segunda columna. Segunda versión del hecho. Cerca del mediodía. Ya nos da una hora. Cerca del mediodía. Al acercarme a Damasco, de repente me rodeó una luz brillante del cielo. ¿Quién narra eso? Pablo, según la versión de Lucas. ¿Qué dice el número 7? Caí en tierra y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo. Entonces, según la segunda versión, ¿qué vio él? Se vio rodeado. Una luz que lo rodeaba alrededor del mediodía. ¿Qué oyó? Una voz. ¿Por qué me persigues? Y los demás que andaban con él, ¿Oyeron ruido o no vieron nada? número 9. Vieron la luz, pero Mis compañeros vieron la luz, no entendieron. pero no entendieron la voz que me hablaba. ¿No entendieron o no escucharon? Pero la versión anterior, la de la columna 1, dijo, escucharon el sonido, pero no vieron. Es decir, que oyeron hablar, pero no. Aquí es lo contrario. ¿Qué cosa? No entendieron. Sí, es decir, Es decir, igual que yo cuando me quito los audífonos. no, Que oyo, pero no entiendo. O sea, y vamos a la tercera columna, al versículo 13, casi al final. Hacia el mediodía, oh rey Agripa,
mientras yo iba de camino, ¿qué es lo que vio? Una luz del Y cielo. una luz del cielo. ¿Cómo? Más brillante. Más brillante que el sol. Ya nos añadió un poquito más. Que brillaba alrededor de mí y mis compañeros. Todos caímos Todos cayeron al suelo. Ah, mira acá. Esa gente iba en caballo, ¿no? Todos cayeron al suelo y yo oí una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mira qué interesante. Qué interesante. Las tres versiones tienen detalles diferentes de lo que le pasa a Saulo. Y ahora sí, para responderte tu pregunta, ¿dónde está el caballo de donde se cayó Pablo? Por ningún lado aparece. No apareció seguro. No hay caballo. Bueno, pero iban a pie, Sí iban a pie, porque ¿con qué más? en carretón. O en carretón, pero no hay caballo. Lo llevaban de la mano Y al final dice cuáles fueron las instrucciones y la misión. Los que iban con él lo tienen que levantar, lo llevan de la mano y se lo llevan a Damasco. Sí. ¿Y el caballo dónde quedó? No hay caballo. se esfumó. No hay caballo. Se evaporó. No hay caballo. La Biblia nunca dijo que Pablo iba a caballo. ¿Qué? Entonces, ¿de dónde salió eso de túmbame de mi caballo? Te pido, Señor, No, hay como también tumbaste una- a Pablo en el camino a Damasco. Mi caballo, Señor. O sea, ¿dónde está el caballo? De Jerusalén a Damasco, ¿cuántos kilómetros hay? Se pueden tardar por lo menos unos 2 o 3 días a pie. a pie. en la guaguita San Fernando. Sí. Mire, pregunta. Eso le iba a preguntar que qué tiempo y bueno, yo pienso, ¿no? Como estaban invadidos por los romanos sí llevaban caballos, ¿sabes? Los romanos. Pero a lo mejor para el viaje... Pero... Se lo prestaron a ¿Y, él. y quién va a pagar por eso? Se lo prestaron. ¿Y quién se lo prestó? ¿Y por qué no dices me tumbó el caballo? Me caí. Dice, estaba caminando por el suelo. Por el suelo. Me caí, se puede caer. Claro, lo único que se necesita para caerse es estar de pie. Ah, ¿ya? Todos caímos al suelo. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que cuando llegó el tiempo de las cruzadas, ¿en qué año fue las cruzadas? En el siglo XII, siglo XI, algo así. Más o menos. Cuando las cruzadas, cuando los cristianos de Europa fueron llevados a Jerusalén, es que para recuperar las tierras santas, necesitamos un santo patrón que vaya con los cruzados. Casi como Santiago Matamoros, sí. Y el santo patrón que encontraron fue el apóstol de las naciones, Pablo, que es el que va a las naciones, afuera. Pero como los cruzados sí van en caballo para la guerra, ¿en donde montaron al santo patrono de los cruzados? En un caballo. Y desde entonces, desde el tiempo de las cruzadas, a Pablo lo han pintado como una armadura, como si fuera un soldado encima de un caballo. Pero antes de eso no había caballo, ni en la Biblia está el caballo. Él no tenía caballo. No hay caballo. Si no existió la cruzada, toda Europa sería musulmana, No sabemos, porque el avance que llevaba era brutal. no sabemos, no sabemos, no sabemos. A lo mejor no sabemos, no sabemos, no sabemos. No pasó a ser los musulmanes. Terminamos con este lado. ¿Qué le pasó a los ojos de Pablo? Quedó ciego. Escamas. Dice que tenía como unas escamas en los ojos. ¿Y cuánto tiempo él duró sin comer ni beber con esas escamas? 3 días. 3 días. Al tercer día llega un señor llamado Ananías. ¿Y qué le hace Ananías a Pablo? Lo bautiza. ¿Ya? Le da todo un discurso. El Señor, el Dios de nuestros antepasados, quiso que tú conocieras al justo y todo eso. Pero termina bautizando. Y cuando se bautiza Pablo, ¿qué le pasa a los ojos? Recupera la vista. 3 días. Casualidad. Bautismo. ¿A qué les suena eso?
La muerte y resurrección, que eso es lo que han hecho todos los cristianos desde el principio. El bautismo, que representa la morir en Cristo y resucitar en Cristo. 3 días. Cada vez que ellos escuchaban, hay 3 días o al tercer día, ya se les venía a la mente la resurrección, la resurrección, la resurrección. ¿Qué significa eso? Que para Pablo, según Lucas, es cuando él acepta a Cristo, cuando es bautizado, cuando hace parte ya de este grupo, es cuando él por fin puede volver a ver. Y de ahí ya le dan la misión: ve a las naciones, ve a predicarle a las naciones, lleva el mensaje a los demás, a los no judíos, etcétera, etcétera. Esa misión se le da a Ananías o Pedro. No, Jesucristo. Jesús se la da a Pablo. En una versión, Jesús se la da a Pablo directamente, y en otra a Ananías por parte de Jesús, porque Jesús le dice: ve a donde esté hombre, porque yo lo he elegido como instrumento, y dile. Y entonces a Ananías le pasa el mensaje de lo que le quiere decir Jesús. En resumidas cuentas, esto que hace Lucas, muchos años después de lo que le pasó a Pablo, nos está, como buen griego que es Lucas, porque se nota el estilo griego de Lucas, lo que está haciendo Lucas es contándonos lo mismo que le pasó a Pablo, pero en vez de una forma interna, que es lo que dice Pablo: Dios me lo reveló en mí. Yo quería conocer a Cristo y el poder de su resurrección. En vez de ser algo interno, lo que hace Lucas es exteriorizarlo, ponerlo exteriormente, para que todos como que tuviéramos una idea, un indicio de qué es lo que estaba hablando Pablo. La luz que lo rodea, quedarse ciego a un fariseo que estudia, que estudia, que estudia. Quedarse ciego, ¿qué significa? Yo no leo, yo no estoy entendiendo lo que hay allí. Porque acuérdense que para ellos los ojos estaban conectados al corazón. Y si tus ojos están en sombras, tu corazón está en sombras. Y él dice: la luz que me rodeaba, es decir, todo el estudio, la ley de Moisés, las tradiciones, toda esta luz que me rodeaba, que venía del cielo, yo estaba ciego. Es simbólico. Sí. Estaba ciego y volví y vi. ¿Y cuándo él volvió a ver? Volvió a ver Cuando lo porque le bautizan. estaban- Después del bautismo. Es decir, cuando él, después de que se bautiza, es como que él dice: Despertó. pero yo que, o sea, yo, ¿por qué me perdí en la forma como yo estaba haciendo en donde di la vuelta que di o sea, como que, y él lo va a decir en las cartas después, él dice, ¿qué era lo que atoraba a Pablo para no aceptar lo que le estaba Dios revelando por medio de sus estudios? Y él lo va a decir muy clarito: el escándalo De la cruz. de la cruz. Cómo que el Mesías fue rechazado por mis autoridades religiosas y fue condenado a muerte, botado de la ciudad santa, colgado en un madero, en manos de los no judíos. O sea, como que esa realidad lo choca, y él lo va a escribir en sus cartas. Lo va a decir: el escándalo de la cruz, necedad para los, ¿cómo es? Escándalo para los judíos, necedad para los griegos. Nosotros predicamos es un Mesías, y un Mesías crucificado. O sea, eso, la cruz para él fue un choque maravilloso. O sea, hasta mis propios líderes religiosos rechazaron al Mesías. O sea, al pobre se le cruzaron Sí, no lo caben. todo. O sea, él no sabía, o sea, Pobrecito. todo lo que yo he estudiado, todo lo que he pensado, todo, se me volvió, como decir aquí, se viró todo. Todo se viró. Dios me está dando un vuelco más impresionante de la vida. Padre, que ellos prácticamente es difícil porque ellos, siendo esclavizados de los romanos,
Sí. Ellos esperaban un Mesías poderoso, ¿no? Y se le aparece un desarrapado ahí hablando de España, ¿no? Y diciendo, destruyan este templo y al tercer día lo reconstruiré. No lo reconocieron. Imagínate, a esos pobres, es que difícil que hubiera sido para ellos, ¿verdad? Claro. Difícil que hubiera sido para ellos aceptar todo eso. Así que Lucas lo que está haciendo magistralmente es exteriorizar, como si fuera una obra de teatro, para que todos viéramos lo que a Pablo le estaba pasando adentro, la luz que lo llena, cómo Dios lo fue transformando a él. Y por eso siempre dejé esa pregunta: ¿será que Pablo se convirtió? ¿O será que Pablo sintió que Dios lo estaba llamando a hacer algo mucho más grande de lo que él pensaba que iba a poder hacer? Y la respuesta es, podemos decir que sí se convirtió, porque tuvo una conversión de adentro, ya que antes yo pensaba de esta forma y gracias a Dios ahora yo ya me he dado cuenta y hago eso. O puede ser que él sí se dio cuenta que Dios desde el vientre de su madre lo estaba llamando, lo estaba preparando para una misión mucho más grande, mucho más especial. O sea, conversión, vocación, o es una, ¿cómo se diría? Conversión, como que las dos cosas se entrelazaron las dos en esa experiencia que tuvo Pablo. Pero eso sí sabemos, Una experiencia religiosa. como dice Lucas, con el bautismo después de 3 días, yo ya soy una nueva persona, soy una nueva creación, yo ya comienzo a tener una nueva vida. Y así como va a decir Pablo, yo voy a empezar a tener una nueva vida con una nueva misión, una nueva forma de entender las cosas. Y gracias a San Pablo. Y gracias a Pablo, porque si no, no tendríamos iglesia el día de hoy. Ahora sí, al tema de hoy, a lo que te estruje Chencha, a lo que vinimos, ¿ya? Que es el fin de los tiempos. El fin de los tiempos. O como dicen nuestros hermanos de las otras iglesias, los días postreros. Que cuando yo escuchaba eso cuando era niño decía, ya vienen los postres. Los días postreros. Pero postre viene de esa palabra, postrero, que es decir, lo último. Lo que viene de último, lo último. El postrero es el postre, decir de lo último. Yo pensaba que era el que hacían postrero. Porque hacían postres los postreros. No, y otras veces yo entendía que los de los postes, como el poste de la luz, ya el día postero, ya van a caer postres. Recuerda que lo último de las famosas 60 preguntas que le decían, ¿cuáles son las postremerías? Las postremeridades. Las postremeridades que son muerte, juicio, infierno y gloria. Exacto. Muerte, juicio, infierno y gloria. O cielo. Exacto. El fin de los tiempos para Pablo. ¿Ya? Vamos a entrar en contexto. Pablo, como buen fariseo que es, teólogo, estudioso con todas estas cosas, con lo que estaba pasando en el Imperio Romano, como buen judío de su época, Pablo también vivía en una época, vamos a poner las dos palabritas aquí, que era la época del escatón. Oiga la palabra. Escatón. Escatón. Escatón significa el final. El final. Como cuando tú veías una película o al final de una telenovela, cuando ya se casan y viven felices y comen lombrices, ¿qué ponen al final en la pantalla? Fin. ¿Cómo se dice eso en griego? Escatón. Escatón. Griego y todo, Escatón, es decir, el fin. O, como yo se lo explico a mis estudiantes en la universidad, hágase de cuenta que usted está en la cafetería de la universidad haciendo la fila para ir a agarrar su comidita ahí en la escuela, ¿ya? Mientras usted está en la fila, usted está esperando
avanzando de a poquito, hasta que ya te llegó el turno a ti, tú ya estás en el escatón. Es decir, se me acabó el tiempo de esperar, ya me toca a mí la comidita. ¿Ya? Es ese tiempo de ya no hay que esperar más, ya llegó lo que faltaba, ya llegó el que andaba ausente, el escatón es el fin. Todos los judíos en la época de Pablo, en el siglo I, con el Imperio Romano, todo el mundo decía lo mismo. ¿Será que ya estamos viviendo el fin? Es decir, el final, cuando ya el reino de Dios se va a manifestar completamente. ¿Será que esta es la última prueba que tenemos como pueblo judío antes de la llegada del Mesías? Y cuando llegue el Mesías se restablecerá el reino de David, del rey David, y comenzará este reinar de Dios en nuestra vida. Así que todo el mundo andaba con esa mentalidad escatológica. No sé si han escuchado esa palabra. La mentalidad escatológica, es decir, ya estamos viviendo en los últimos momentos. Ya nuestra espera se está acabando. Ya estamos allí. Y la otra palabra es Apocalipsis. Y Apocalipsis significa revelación, manifestación, revelación. Si hay algo que está tapado, ahora lo voy a destapar. ¿Ya? Calipsó, tapado. Apocalipsó, destapado. ¿Ya? O, como lo decimos de forma muy caché, velado, desvelado. ¿Ya? Velado o revelado, es decir, muevo el velo, revelación. Y ahí viene la palabra revelación. ¿Y cuál era la revelación? Dios nos va a mostrar cómo es que está llegando el reino de Dios. Dios es el que nos va a mostrar, nos va a revelar con señales que el reino de Dios ya está comenzando. Y como todo el mundo andaba ya frenético, que estamos en los últimos tiempos y que esta será la última prueba de Dios antes de que llegue el Mesías, todo el mundo andaba como con el ojo pelado para ver cuáles son las señales que revelan el Apocalipsis, cuáles son las señales que revelan que ya el reinar de Dios comienza. Y todo el mundo andaba así como buscando señales. ¿Se acuerdan que hasta el mismo Jesús le decían eso? Danos una señal para creerte. ¿Qué señal tienes tú para hacer lo que tú haces? Danos una señal de que tú eres de verdad. Constantemente estaban pidiendo señales, porque esa era la mentalidad que tenían ellos en ese momento. Estamos buscando señales para ver si ya comienza el reinar de Dios. Y para el pobre Pablito, que hace parte de ese mundo del final de los tiempos, a Pablito, como lee muy bien las escrituras, y ustedes se van a convertir en Pablo, miren todas las escrituras que tenemos que leer. Él dijo, la primera señal que sé que hemos comenzado el final de los tiempos es la muerte y resurrección del Mesías. Y sabemos que murió la cruz. Y yo ya lo he visto resucitado y glorificado. O sea que sí resucitó, dice Pablo. Y además de eso, el Espíritu Santo comenzó a derramarse. Dios comenzó a dar su Espíritu Santo a estos seguidores del Mesías. Y él se ha dado cuenta que sí, que esta gente actúa con el poder de Dios. O como dicen ellos, en el nombre de Jesús de Nazaret, tal cosa.
en nombre de Jesús tal otra, como que tienen ese poder de Dios que estaba en Cristo y ahora también lo tienen ellos. O sea que ya van dos señales para Pablo decir, de verdad que hemos comenzado el fin de los tiempos, ya estoy viendo las señales. A partir de ahora, ¿cuál era la pelea que tenía Pablo con los cristianos? Que ellos permitían a los no judíos comer con ellos y participar con ellos, que lo único que tenían que hacer era ¿qué? Lo único que tenían que hacer es creer que Jesús es el Mesías. No tenían que seguir la ley de Moisés, no tenían que seguir las tradiciones judías, no tenían que hacer, simplemente con que aceptaran que Jesús es el Mesías, ya los no judíos hacían parte de su grupo. ¿Se acuerdan que ese era uno de los argumentos que a Pablo no le gustaba porque estaban destruyendo sus tradiciones? Y ahora lo está viendo. Entonces dice Pablo, como en el béisbol, strike 3. Empezó por la muerte y resurrección de Jesús. El Espíritu se les está dando a toda esta gente. Ellos ya están aceptando a los no judíos. Muchachos, ¿qué es lo que hace falta? Que regrese el Señor. El regreso del Señor. Cuando el Señor vuelva, entonces va a haber el juicio final. Y con el juicio final terminamos ¿en dónde? En la nueva creación. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Y ya vamos por aquí. Así que Pablo dice, chanfle. Ya vamos por ahí. Ya vamos por la mitad. Así que Pablo, lo que vamos a encontrar a partir de ahora es que Pablo se va a sentir de verdad que él Dios lo apartó para una misión. Lo estaba llamando, lo estaba preparando para una misión. ¿Y cuál es la misión de Pablo? Como él se lo va a pensar. Tengo que hacer todo lo posible, ¿para qué? Para que los no judíos entren todos a formar parte del pueblo antes que ¿qué? Del regreso. Antes que venga el Señor de vuelta. Porque tan pronto venga el Señor de vuelta, juicio final y se acabó. Cielo nuevo y tierra nueva. Borrón y cuenta nueva. Exacto, así que él empezó a ver que la misión que Dios le había preparado era para eso. Tienes que ayudarme, mi querido Pablo, a que estos eventos sucedan. Y que sucedan porque él dice, esto va a pasar pronto. Pronto. Pero vamos a retroceder. Vamos a ver qué es lo que estudiaba Pablo, en qué profetas era que él se basaba para darse cuenta que estas sí eran las señales del final de los tiempos. Saquemos la Biblia y vamos a empezar, que ahora sí les tocó, usted dice, a la escuelita. Hagan cuenta que ustedes están en la escuela farisea y estamos estudiando los profetas. ¿Ya? Hay alguien que tenga Daniel capítulo 12, otro que busque al profeta Joel capítulo 2, otro estudiante que busque a Isaías capítulo 2, otro estudiante que busque al profeta Malaquías capítulo 3, otro estudiante que busque Isaías capítulo 13 y otro estudiante va a buscar Isaías capítulo 65. 65. Nos vamos a dar cuenta cómo ellos estudiaban a los profetas y cómo todo esto para Pablo comenzó como a tener sentido, especialmente porque la mayor parte de las profecías que vamos a leer, todas dicen de alguna forma u otra, al final del tiempo, al final de los días, en los últimos días, tal cosa va a pasar. Y para Pablo, eso se le va a quedar grabadito. Empecemos con
Daniel. ¿Quién tiene a Daniel? Capítulo 12, del 2 al 4. Mirta, por favor. Muchos de los que duermen en la tumba despertarán, unos para vivir eternamente y otros para la vergüenza y el horror eterno. Los hombres sabios, los que guiaron a muchos por el camino recto, brillarán como la bóveda celeste, brillarán por siempre como las estrellas. Pero tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta el tiempo del fin. Mucha gente andará de acá para allá buscando aumentar su conocimiento. Ahí está la cosa. ¿Cómo es que es? Muchos serán levantados de los muertos. ¿Cómo es que empezó? Muchos de los que duermen en la tumba. Muchos de los que duermen en las tumbas Despertarán. Unos para la gloria y otros para La vergüenza y el para la horror eterno. vergüenza. ¿Ya? Y que Daniel tiene que guardar estas palabras ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin, el final de los tiempos. Es decir, para la teología judía, la resurrección va a suceder, pero ¿cuándo va a suceder? Al final de los tiempos. Pero ya empezó. Ya tenemos el primer fruto, dice él, la primicia de los muertos. La primicia de los muertos. Ya empezó. ¿Y cuándo es que tenía que Daniel decir eso? Hasta el fin. Hasta el tiempo del fin. Al tiempo del fin. Pero ya con Cristo ya la cosa comenzó. Así que, ¿qué dice Pablo? Chanfle. Ahora sí, de verdad que empezaron el final de los tiempos. Ahora sí se nos vino lo que se nos vino. ¿Y qué dice Joel? Hay unas, perdón, yo digo una, perdón, antes de que tú leas. En unas Biblias es capítulo 2, en algunas Biblias es capítulo 3. Depende de la traducción que tengas. Puede ser capítulo 2 o capítulo 3. Después dice, bueno, si es el 3, dice, después de esto Eso. yo derramaré mi Sí, espíritu. léela fuerte, por favor. Ok. El primero, el 28, dice que yo soy Yahvé, vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo no volverá a ser avergonzado. Pero en el 3 del 1 y 2. 3, 1 Sí. y 2 dice, después de esto, Después yo de derramaré esto. mi espíritu sobre todo lo mortal y sobre todo mortal y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos tendrán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y hasta sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Muy bien, gracias, exacto. Después de esto, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre quién? Toda la humanidad. Sobre los siervos y las hijas. Todos, Sobre todo el mundo. todo el mundo. Hijo e hija. Eso incluye judíos y también va a incluir no judíos. Porque la profecía dice, yo voy a derramar mi espíritu sobre quién? Todos. Sobre todo, todos los hombres, todo mortal. Los viejos, ¿qué van a pasar con los viejos? Los viejos tendrán sueños. Tendrán sueño, y es verdad, se duermen en la misa. Los viejos tendrán sueño. Creo que todos los viejos en misa. Los viejos tendrán sueño, ya que si es verdad, así que sí se está cumpliendo el final de los tiempos. ¿Ya? Los viejos tendrán sueño. ¿Cómo? También algunos jóvenes. Y algunos jóvenes también se duermen. Y los jóvenes Visiones. tendrán visiones. No, pues no seamos tan malos con los pobrecitos. Que se duermen en misa. ¿Ya? Que los viejos tengan sueños, es decir, que no se... Porque ya cuando uno va creciendo, como que se le acaban los sueños en la vida, como que ya... Yo ya no sueño con esto, yo ya digo, ay, todo tiempo pasado era mejor. Ya como que no tengo planes para después. Ay, yo quisiera que, ya cuando nos ponemos viejos, en vez de mirar para el futuro, que empezamos a decir, ay, yo me acuerdo que... Y echamos el para atrás, ¿sí o no? Sí. ¿Qué dice Joel? Los viejos van, en vez de estar mirando para atrás, van a tener sueño. Van a decir, van a volver a soñar. Y los jóvenes que no saben qué hacer con su vida, ¿ya?
que terminan el high school y dicen, ay, ya, yo quiero descansar, que estoy muy cansado de estudiar. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué van a pasar con los jóvenes? Van a tener visiones. Esto quiero. Yo veo mi vida de esta forma. Yo empiezo a tener claridad de lo que yo quiero hacer con mi vida. Pero yo no veo que los muchachos de ahora tienen visión. No, pero eso lo he llegado todavía. Bueno, según Pablo, ya empezó la cosa, pero todavía no ha... Que los viejos se quedan dormidos en la mesa. Yo cierro los Todavía ojos. acá como al revés, los jóvenes se quedan dormidos en la misa, los viejos... Bueno, ahí está la cosa. Los niños se les abren los ojos. Pero, ¿quién va a recibir ese don? Todos. Todos. Hijas, hijos y hasta los siervos, los esclavos, que acuérdate que en esa época no tenían ni chicha ni Todo limonada. el mundo influye todo el mundo. Todo el mundo. ¿Y qué vio Pablo? Que los cristianos ya estaban actuando con esa fuerza del Espíritu Santo y se lo estaban transmitiendo a los demás. Así que, chiquín, chin chin. O sea, ya de verdad las profecías se están cumpliendo, decía Pablo. ¿Y qué pasa? Que los no judíos también se van a venir a vivir con nosotros, los judíos. ¿Qué dice Isaías, capítulo 2, versículos de 2 al 3, por allá atrás? En los últimos tiempos quedará afirmado el monte donde se halla el templo del Señor. Será el monte más alto que cualquier otro monte. Todas las naciones vendrán a él. Pueblos numerosos llegarán diciendo, vengan, subamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos y podamos andar por sus senderos. Porque de Sión saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén vendrá su palabra. Muchas gracias. Mira lo que dice, al final de los días, ¿no? ¿Cómo dice al final del... El día En los futuro, dice últimos ahí. tiempos. En los últimos tiempos, el día futuro es su traducción, en los últimos tiempos, el monte del Señor, donde está Jerusalén y el templo, se va a levantar como, como la montaña más principal, más alta, y todas las naciones, es decir, los no judíos, todas las naciones que van a hacer, Vendrán a Él. vendrán hacia Él. Y van a decir, vamos, subamos a Jerusalén para que el Señor nos instruya, nos enseñe, porque de Jerusalén saldrá algo así dice, ¿no? Porque de Sión. De Sión, que es el monte Sí, saldrá la enseñanza del Señor. de Jerusalén. Vendrá su palabra. Exactamente. Es decir, las naciones irán hacia el monte. Pero oye, hay una traducción muy linda, no sé si alguna traducción de ustedes la tiene, eso que dice, las naciones dicen subirán. Hay otra traducción que dice las naciones es que estoy pensando en el inglés, discúlpenme. En el inglés dice stream, ¿qué es un stream? Correr como un río. ¿Cómo se diría eso en español? Porque en inglés, hay una traducción en inglés que dice las naciones stream towards Jerusalem. Fluir, gracias, fluye. Pero mira qué lindo, si Jerusalén va a ser la montaña más alta, es decir, simbólicamente la más importante, ¿cómo fluye algo hacia arriba? Subiendo. Normalmente va a fluir, Dice aquí, confluirán a él. confluirán, mira que esa traducción, confluirán. A él todas las naciones. Es decir, acudirán pueblos numerosos, dirán. exacto, Vengan, ¿cómo puede fluir algo hacia arriba? Vengan y subamos al monte del Señor. ¿Y cómo va a ser capaz de que las cosas suban hacia arriba en vez de subir hacia abajo? ¿Cómo es? ¿Quién es el único capaz de hacer que una cosa que no es natural se vuelva una realidad? Diosito. No es natural que los no judíos se vengan para Jerusalén y busquen al Señor.
porque para eso son los no judíos. Pero lo que está haciendo Dios es que todas las naciones van a empezar a venir a buscar al Señor. Padre, Jerusalén está sobre un monte llamado Sion. Correcto. Entonces, ¿quiénes son los sionistas hoy día? Es un partido político moderno. Pero está basado en eso, porque Sion es el monte donde está Jerusalén, pues es el partido político de Jerusalén. ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Todo sionista? Sí, pero es muy moderno eso, ¿ya? Muy moderno. Si es así, las naciones suben, ¿y que cuándo va a pasar eso? En los últimos tiempos. Ya, Quedará afirmado. en los últimos tiempos, y Pablo dice, los cristianos están aceptando a estos no judíos a ser parte de esto. O sea que de verdad estamos en los últimos tiempos. Así que, ¿qué nos falta? Que venga el Señor, el juicio final y la nueva creación. Vamos a ver la venida del Señor allá atrás. Malaquías, capítulo 3, 1 y 2. Ya lo tengo aquí. Ya atrás lo tiene. Envío a mi mensajero que preparará mi venida. Envío a mi mensajero. Miren cómo envío a mi mensajero para que vaya delante de mí, despejándome el camino. Pues pronto entrará en su santuario el Señor que ustedes piden. Fíjense que ya llega el mensajero de la alianza que ustedes tanto desean, dice Yahvé de los ejércitos. ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando aparezca? Pues él es como el fuego de una fundición y como la lejía que se usa para blanquear. Muy bien. Hasta ahí llegó el 2. Sí, hasta ahí llegó. Él actuará en consecuencia como un fundidor o como un Ese es el 3. Gracias, muchas bien. Dice, miren que estoy enviando a mi mensajero para preparar el camino. Hay unas traducciones que dicen, y cuando menos lo esperen, para llenar el camino. cuando menos lo esperen, o hay una traducción que dice, y sorpresivamente, o... Y el ángel de Ya, Dios de la dice- alianza que tanto deseáis ya llega. llega, ya va a llegar. ¿Y a dónde va a llegar? Unidos Al a los templo. judíos. ¿Cómo? Pero ya ves, Unidos a los Shabbat, judíos, ¿no? allá abajo, no, debajo, Padre. Ahí, en Isaías, Judíos, allí al inicio, los no judíos, lo de abajo. Sí, unidos Ah, a los no judíos. pero aquí dice Yahvé Shabbat. Sí, el Dios del Igual poder. que se dice en hebreo, Yahvé Sí, Shabbat. el nombre de Dios, claro. Ah, El nombre de Dios. Los Shabbat de los ejércitos, ¿no? Sí, Ok. sí diríamos el poderoso, el héroe militar, Ok, dirían, traducida sería eso. Pero entonces imagínate, ya estoy enviando a mi mensajero y el Señor, Dios, como dice, pronto llegará a su templo o llegará al templo, algo así, ya se hará presente aquel que ustedes buscaban, algo que ustedes deseaban, se va a presentar en el templo. va a entrar de pronto, dice, Va a entrar de pronto, dice. en el templo. Ya hay unas traducciones que dicen, sorpresivamente llegará el Señor. Sorpresivamente va a llegar el Señor y hay que estar preparados para cuando llegue Él, porque Él viene a purificar, a limpiar. Es decir, va a venir a el juicio final. Viene a purificar y a limpiar como alguien que lava con lejía y va a dejar las cosas blancas. En todo eso, ¿ya? Es decir, ya viene el Señor. Pero antes de que llegue el Señor, primero había que traer a todas las naciones que suban a Jerusalén. Y sobre el juicio final, en el Antiguo Testamento hablan del juicio final con una frase muy bonita. El día del Señor. El día del Señor o día de Yahvé es cuando ellos mencionan el juicio final, el día del Señor. ¿Quién tiene el juicio final? Por allá atrás, por favor. Venga la día, que el día del Señor está cerca. Llega como un golpe del Todopoderoso. Entonces todo el mundo dejará caer los brazos, todos perderán el valor y quedarán aterrados. Les vendrá una angustia y un dolor tan grandes que se retorcerán como una mujer de parto. Unos a otros se mirarán asombrados y les arderá la cara de vergüenza. Ya llega el día del Señor, día terrible,
de ira y furor ardiente, que convierte la tierra en desierto y acabará con los pecados que hay en ella. Las estrellas y constelaciones del cielo dejarán de dar su luz. El sol se oscurecerá apenas salga la luna y la luna no brillará. El Señor dice: voy a castigar al mundo por su maldad, a los malvados por sus crímenes. Voy a terminar con la altanería de los orgullosos. Voy a humillar a los soberbios e insolentes. Voy a hacer que los hombres sean más escasos que el oro fino de Ofir. Muy bien. Oye, qué interesante. Viene el Señor a juzgar el mundo y eso va a ser un día fuerte. Sobre todo para quienes, para los que cometen maldades, para la injusticia, para el odio, para todo lo malo es lo que va a recibir el juicio. Y dice él, pero ¿quién podrá aguantar ese día cuando llegue ese día tan fuerte, tan impresionante, el día del Señor, cuando Dios viene a ajustar cuentas con todo? Pero mire que no dice que se va a acabar el mundo. No dice, viene a poner juicio y a condenar todo lo que es la maldad y todo lo malo y todo lo destructivo, pero no es que el mundo se acabó en pedazos, como nos lo quiere presentar Hollywood, que van a estallar el mundo en 1000 pedazos. ¿Ya? Después de ese juicio final, entonces dice, habrá una nueva creación, una nueva era, o como dicen ellos, un cielo nuevo y una tierra nueva. Vamos a ver, Isaías capítulo 65. ¿Quién tiene a Isaías 65? No, pues ya leíste. ¿Tú tienes Isaías 65? Vamos. Pues he aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva. Ajá. Y no serán mentados los primeros, ni vendrán a la memoria. Antes habrá gozo y regocijo por siempre jamás, por lo que voy a crear. Pues he aquí que voy a crear a Jerusalén regocijo y a su pueblo alegría. Me regocijaré por Jerusalén y me alegraré por mi pueblo, sin que se oiga allí jamás lloro ni quejido. O sea que ¿qué va a ser el cielo nuevo y la tierra nueva? Ya no va a haber llanto, no va a haber lamento, no va a haber tristeza ni angustia, sino que va a ser como regocijo y alegría. Regocijo, alegría, o sea, ya todo lo malo y lo que destruía al ser humano y a toda esta creación, con el juicio final ya Dios le puso final a Sin todo que eso. se oiga allí jamás lloro ni quejido. Padre, pero entonces la humanidad va a seguir trabajando, viviendo, muriendo, ¿verdad? ¿Pero con qué? Gozo y alegría y regocijo. Ya no va a ser ese lamento de ¡ay, tan buen pan de leche que hacía este! ¡Ay, se me murió! Ya no va a haber el llanto ese. Ya no. Ya cuando cumplas tu ciclo de vida, tú vas a decir ¡ay, ya, descanso! ¡Pum, pum! Pero ya no va a haber esa idea de destrucción, de pérdida, de tristeza, de angustia. Ya eso se va a acabar. Pero eso dice que solo 1000 años. Lo pasado No dice, queda olvidado. no dice eso. Eso no dice, porque ya es una nueva creación. La resurrección aquí donde está la resurrección de los muertos. Aquí, Ahí donde está Daniel. donde está Daniel, Ahí donde dice muchos de los que duermen de los que duermen descansarán. No todos, pero muchos, unos para la gloria y otros para la ignominia, dice. exactamente. Sí, Padre, pero la que yo leí, por ejemplo, dice: vengo a destruir el mal. Eso se refiere a las personas que son los pecados orgullosas. ¿Sí? Se pues supone que esos son los que van a desaparecer y los que siempre han mantenerse en el área de Dios. Va a pasar pero no puede ser la misma persona los que quedan, tiene destrucción en el sentido de que van a aparecer la respuesta, la respuesta es sí y no. No ayude. Sí y no. Es decir, en la mentalidad antigua
antigua, cuando escribieron ese texto, es decir, muchos siglos atrás, en la mentalidad antigua, tú eres calificado por las acciones que tú haces. Si tú haces cosas buenas, tú eras calificado como una persona buena. Si tú haces cosas malas, tú eras calificado como una persona mala. Cuando dice que viene Dios a destruir la maldad y las cosas horribles y todo eso, en esa mentalidad antigua, sí pensaban de yo completico también voy a quedar destruido porque eso es lo que yo hago, cosas malas. Así que yo que hago cosas malas, yo quedaré destruido. Por eso te digo, sí. No porque nuestra forma de negociar con el texto, de interpretar el texto el día de hoy, pues muchos siglos han pasado. Ya pasamos por la experiencia de Jesús, así que tenemos una nueva perspectiva de ver las cosas. Y hoy en día muchos teólogos de la Biblia hablan del sentido de verdad. No es que Dios va a destruir al ser humano, porque ¿quién de nosotros podemos decir yo soy totalmente bueno y merezco ser salvado? Pero fulanita de tal como me cae gorda esa vieja, que es así, ojalá a la quinta paila del infierno, ¿ya? Porque eso es lo que hacemos muchos de nosotros. ¿Quién es el capaz de desbaratar hasta dentro de cada uno de nosotros la maldad, el odio, la venganza, la ira, la cosa mala? Que Dios viene a destruir en mí todo lo que no hace parte de la bondad que hace Dios. Padre, pues es que si desaparece la humanidad, Dios sería un ser solitario ahí sin sentido. No, es que no puede ser. Sí, es decir, y nunca va a ser el sentido de desaparecer la humanidad. Que ese es el problema. Antiguamente no lo pensaban así. Tú eres malo, chao. Porque ya tuvimos la experiencia de Cristo, sabemos que siempre hay algo para rescatar en todos los seres humanos, y eso es lo que queremos que el Papá Dios rescate al final, en el juicio final, ¿ya? Porque si no fuera porque Dios es bueno y misericordioso, ninguno de nosotros aguantaría el juicio final, porque de alguna forma u otra nosotros somos culpables. Como es natural. ¿Ya? Entonces, sí y no. Para el tiempo en que lo escribieron, era muy clarito. Si tú haces cosas malas, tú eres una persona mala. Y si Dios destruye la maldad, quiere decir que, chao, usted también acabó con nada. Pero ya han pasado siglos, la forma de interpretarlos ha sido diferente, y ya sabemos que la maldad también puede ser destruida en cada uno de nosotros, sin necesidad de que todo yo termine destruido, al menos que yo escoja y elija, que eso es lo que hacemos con la teología moderna, que yo escoja y elija nunca buscar ni la misericordia, ni ese perdón, ni esa ayuda. Si ya por mi propia elección no quiero salvarme, Diosito, que respeta la libertad del ser humano, dice, bueno, exacto. Así que pongámonos eso en la mente. A partir de ahora, todo lo que vamos a estudiar, a leer de Pablo, este va a ser el marco de pensamiento de Pablo. Ya estamos viviendo en los últimos días, en los últimos tiempos. Ya empezamos a ver cómo las señales comenzaron a revelarse, a manifestarse, y él se va a encargar. Dice, la misión que me mandó Jesús a mí fue de traer lo más posible no judíos para que hagan parte del pueblo, para que todo esto se empiece a cumplir. Por eso es el profeta de los gentiles. Por eso se llama el apóstol de las naciones, de los gentiles, claro. Ahora, ¿han escuchado ustedes hablar de el rapto? Oye, sí, claro que sí, el rapto. ¿Se han escuchado hablar del rapto? Sí. De que una de las señales de la venida del Señor es que los buenos, ¿qué nos va a pasar a los que nos va a pasar a los ¿Qué le va a pasar a los buenos cuando una señal de la venida del Señor es? Que los
Nos va a raptar. El Señor se los va a llevar, los va a retar antes de la gran tribulación, antes del juicio que va a llegar a la tierra. ¿De dónde salió eso? Y eso, de estamos acostados, uno se va a ir. Eso lo sacan de la primera carta que vamos a leer juntos, la carta a los tesalonicenses. Te lo dice. Así que la tarea para el miércoles entrante es, en la casita, vamos a leer primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Y de ahí nos vamos a enterar qué es esto del rapto, de dónde salió eso y qué era lo que Pablo quería hablar con la idea del rapto. ¿Ya? Vamos a leer la primera carta que escribió Pablo. Primera a los tesalonicenses. Esa es la tarea para el miércoles entrante. ¿Les parece bien? Sí. Muchachos, muchachas, el final llegó para esta clase del día de hoy. Pero vendrá una clase nueva el miércoles. Bendiciones a todos, que estén muy bien. Gracias. Gracias a ustedes. La lista, yo la tiene la lista. Primera carta de San Pablo. Gracias, Josefa. La lista de Pablo.